Mm, mm. A ver este otro. ¡Qué bueno! ¡Irasai! Perdón, pero es que estoy probando los bombones que nos ha dejado en la puerta de la izakaya Hana, la protagonista de Romantics Anonymous. Y están riquísimos. Ahora te dejo probar algunos, pero antes, que suene la música. ¡Arigato! ¡Hey! ¡Arigato! ¡Arigato gozaimasu! ¡Arigato! ¡Hey! ¡Arigato! ¡Arigato gozaimasu! ¡Hey! 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 ¡Arigato! ¡Hey! ¡Arigato! ¡Arigato gozaimasu! ¡Hey! 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 ¡Tomo! Hola gente, aquí Kitsune, vuestra anfitriona de la izakaya, hoy con mi amiga Mimi Zuku. Hola Mimi. Hola Kitsune, hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy venimos dándole fuerte. Hoy venimos maravillosas, hoy me encanta. Hoy venimos con una cosa que nos apetecía muchísimo hablar de ella y es del... ¿Se puede llamar dorama? ¿Se puede llamar K-drama? ¿Cómo se llama esto? Bueno, se llama bueno. Eso al 100% contigo. Yo diría que es un dorama, en su forma más pura además. Nos estamos refiriendo a Romantics Anonymous. Románticos Anónimos. Muy apropiado el título, muy bueno. Es interesante analizar un poquito el título aquí porque este drama está basado en un film franco-belga, Les Émotifs Anonymes, que esto se traduciría como emocionales, sensibles, anónimos, más que románticos. Literalmente es los emotivos anónimos, con lo cual yo entiendo que sí, es más los emocionales anónimos. Es una peli del 2010 y el rollo ahí va más de la ansiedad social, pero luego ya hablaremos un poco de cómo han trastocado algunas cositas aquí. Este drama tiene 8 episodios, creo que de unos 45 minutos cada uno. Sí, aproximadamente. Y el título en japonés, cuidado, es Tokumei no Koibito Tachi. Ese Tokumei es anónimo y Koibito Tachi es que no es romántico, es en plan pareja. En plan, a veces puede ser amantes, pero es amantes en cookie, parejita. Puppy love. Sí. Entonces que lo hayan metido como románticos, bueno, pero yo me iría más por los cookies anónimos que... pero eso es mi rollo. Es que yo puedo entender que no le puedan traducir literalmente porque no puedes traducir los amantes anónimos, pero no sé, quizás los enamorados anónimos. Sí, más parejita. Es cookismo puro y duro. Es lo que estábamos diciendo, y es que es cookismo puro esta serie. Bueno, a ver, es cookismo, pero tampoco tanto. Pero vayamos al meollo y vayamos a aclarar a la gente por qué estamos hablando de si cookismo sí, cookismo no. 100% a favor del cookismo. Y te voy a hacer la pregunta del año. ¿De qué va? ¿De qué trata esto de los románticos anónimos? En una primera así pasada vuelo de pájaro, pareciera que tratase de una relación romántica que se establece entre los dos personajes principales que se van desarrollando, pero realmente es una fotografía de determinadas cosas que generalmente no se hablan y mucho menos en Asia y mucho menos en Japón porque es una serie coreano-japonesa y que trata con temas complicados de salud mental, deshumanización, humanización, de volver a encontrarse dentro de un mundo que constantemente te está juzgando de una manera u otra por los estereotipos que en teoría tendrías que cumplir. Y de chocolate, va mucho de chocolate. Sí, porque la historia gira alrededor de una chica que hace unos chocolates estupendísimos, que vaya pintón que tienen esos chocolates. Yo la quiero en mi casa haciéndome los bombones todos los días. Pero que por una serie de problemas que tiene a la hora de relacionarse socialmente, está contratada, pero no contratada, Contratada bajo régimen de confidencialidad. en una chocolatería que luego va a adquirir una compañía cuyo, es que no es todavía CEO, pero es el hijo del CEO, decide tomar las riendas para introducir lo que sería chocolates de alta calidad dentro de su marca en plan
renovación de la compañía y ahí se van a producir una serie de cosas que no sé yo si meter aquí spoilers o no, pero bueno, voy a contenerme. Contenta porque lo que se disfruta de esta serie es precisamente el ir descubriendo poco a poco, capa a capa, las diferentes cuestiones que están allí, ¿no? Yo por eso animo a que la gente lo vea, más que a estar analizando muchísimo ese de qué va. Yo quiero que lo descubran por sí mismos, los izakayers, y es que aún encima no solamente es la historia, son los actores. Aquí hay que hacer un apartado. No sé cuánto les habrán pagado, porque al ser una historia más madura, han utilizado actores muchísimo más mayores. Generalmente este tipo de desarrollos se ven en gente mucho más jóvenes. Entonces eso también lo hace bastante interesante, además que los actores son, vamos. Es que en Netflix han sido muy listos. Y lo que han hecho es que como querían atraer a las audiencias occidentales, y se nota un montón, luego ya hablaré de esto, me han elegido a unos actores que no solamente ya eran famosos en Asia por sus trabajos y demás, sino que encima son gente que ha trabajado internacionalmente, principalmente en Hollywood. Y ahora permitidme, no solamente que fangirlee, sino que os hable de ese pedazo de male lead que es Oguri Sun en el papel de Fujiwara Sosuke. Este hombre empezó súper joven, con 13 años. Claro que es que venía de casa porque es hijo del director teatral Oguri Tetsuya y lo ha filmado todo. Si uno se pregunta, ¿qué no ha filmado este? Tardas menos que si os empiezo a contar todo lo que ha filmado este. A ver, estuvo en la versión de imagen real de GTO, Great Teacher Onizuka, que esto era un manga, luego hicieron imagen real. También estuvo en el Taiga Dorama de la NHK sobre Yoshitsune, que lo he comentado un montón de veces. Fue uno de los F4 de la versión japonesa de Hana Yoridango, Voice Over Flowers, del 2005. Ha estado en la peli de imagen real de Detective Conan, ha estado en Lupin the Third, ha sido Sataka Gintoki en la serie de imagen real de Gintama, estuvo en la serie esta que siempre menciono, la de Kamakura Dono no Yu-San-nin, los 13 señores del Shogun, y en Do Suru Ieyasu, ¿qué vas a hacer Ieyasu? Y muchas más, ¿eh? Y pelis, de todo. Ha dirigido pelis también. Ha hecho de seiyuu, de actor de voz, para Full Metal Alchemist. Y ya el colmo de los colmos, este hombre canta. ¿Qué no habrá hecho este hombre? Dormir, aparentemente. Y el culmen ya de todo esto fue su salto a Hollywood con Godzilla vs. Kong, que, bueno, no es el colmo de los colmos, pero... A ver, es Godzilla vs. Kong, gente. Clásicos de serie B de los años 40 y 50. Este hombre tiene que pagar las facturas de alguna manera. Y se fue a Hollywood y me rodó esto. Pero vamos a ver, aquí voy a romper un friquismo por las películas de serie B, porque eran estas series que ahora son de culto y una de ellas era Godzilla, de toda la vida del señor. Yo no la he visto, pero tampoco le daría mala pasar una tarde viendo serie B. Palomitera total. Más si está él, rápidamente. No es que eso no se piensa. Por último, voy a daros malísima noticia, pero bueno, era de esperar. Está cansadísimo. Señores, este es el nivel de fangirleo que hemos llegado, el stalkerismo del estado civil del personaje principal de la serie. Y tiene 4 hijos. Es perfectamente entendible. Yo entiendo a su mujer perfectamente. Ha habido dedicación ahí. No veo fallo en esa lógica. La mujer es monísima. Pues mira. Dándole la contrarréplica esa female lead. Una de mis actrices favoritas del mundo de K-dramas. Han Hyo-yo, haciendo el personaje de Lee Hana. No ocultan que sea coreana ni nada por el estilo. O sea, han utilizado una actriz coreana para hacer de coreana que viene de Corea. Y hay momentos en donde habla en coreano y juegan con eso porque no se entienden y ahí se pierden cosas en traducciones o no tanto. Y la verdad es que me encanta que hayan hecho por lo menos ese pequeño intento de unir esas dos culturas que todos sabemos y hemos hablado hasta la saciedad que no se llevan particularmente bien, como los vecinos siempre suele pasar. Pero bueno, mucho se puede decir de esta actriz que la mayoría de todos nosotros la recordaremos por W, Dos Mundos,
por Happiness, por Moving, más recientemente por Bloodfried, con otro tío que es maravillosamente guapísimo, que es Yu Jung-hong, o sea que tiene una carrera también brutal que se expande desde el 2006, ha hecho muchísimo cine, ha hecho muchísimas series y al igual que nuestro maravilloso Guri-sun, también canta. Y esto es algo que no sabía yo de ella. Y lo hemos descubierto para el podcast. Además, creo que estudió muy bien determinadas características del personaje que transmite, físicamente hablando. Siempre hablamos de esto mucho en el podcast, que nos gustan los actores que utilizan su cuerpo para expresar también cómo es su personaje. Y la verdad es que es un gusto verla dándole contra a un Oguro-sun que está muy on point en su personaje. Y hacen un contraste bastante interesante de Sunshine Grumpy, que es divertido. Buen japonés, por cierto. Bueno, es que es trilingüe. Ella habla fluido japonés, coreano e inglés. En el 2019 o así me estuvo participando, o por lo menos vi que iba a participar en el spin-off de la serie de Burn, Threshold. No la vi, pero está por allí como secundaria. El tercero en discordia, siempre tiene que haber tres. Me refiero a Akanishi Jin, haciendo el papel de Takada Hiro. Lo decía antes fuera de micrófono, y es que ahora que estoy viendo esto, se podría considerar esto un idol drama. De gente mayor, pero idol. ¿Por qué digo esto? Porque aquí nuestro Hiro-kun comenzó siendo uno de los idols de los Johnnies. Esto es una gente que trabajaba en una productora que era de, no me acuerdo, no sé cuántos, de Johnny. Y les decían los Johnnies porque eran unos tíos guapísimos que seleccionaba el hombre este y que luego se montó un escandalazo tremendo porque es que resulta que se acostaba con ellos. Bueno, esas cosas. Aquí este tío se metió en la boy band Cat-kun a partir del 2003 y en el 2006... dio una rueda de prensa diciendo que se venía para Estados Unidos a estudiar inglés por tiempo indefinido, pero que al final fueron 6 meses. Lo que le dio los ahorros. No, yo me supongo que esto fue por temas de contrato. Probablemente. Y eso de que se largaba, me huele a mí de todos esos follones que así que comentaba así en diagonal. Pero no lo sé seguro ni nunca ha dicho nada al respecto. Y aún encima es que era el compositor del grupo. Si se largaba, ya me dirás tú. En el 2009, ya cuando se largó de todo esto, inició su carrera en solitario. Y el temazo de ser actor comenzó con 15 años y ha participado en varios doramas de la NHK. También ha hecho de seiyuu, de doblador en la película Speed Racer. Puso la voz en la versión en japonés. Y su primer papel en Hollywood, que ahora la gente va a decir ¡ah! Era este. Fue en la película de Keanu Reeves, 47 Ronin. Este es el que hacía del hijo que interpretaba a Hiroyuki Sanada. Y el segundo papel que hizo aquí en Hollywood fue Cartas desde Iwo Jima. Bueno. De este tengo mejores noticias. Actualmente está divorciado y tiene 2 hijos. Ya está dicho, señoras. Guapo es, pero es que la presencia de Oguri-sun... Es que aquí tuvimos quizás una inversión de roles al principio en la izakaya, porque quienes nos han seguido un rato conocen el síndrome del secundario que aplaca a Kitsune en el 95% de los casos. Es que Mimi, viendo el tráiler, me dijo, vas a tener un síndrome de secundario increíble, lo sabes. Yo apostaba dinero, o sea, yo hubiese perdido dinero porque, claro, tú ves el tráiler, inclusive el póster de Romantic Anonymous. Y yo dije, pues este es el de Kitsune, pero va a ir cabeza primero, sin ruedas, sin freno contra este. Por cuestiones de la vida, ella lo ve antes que una servidora y me dice, pues es que el principal, ¿qué quieres que te diga? Y yo no me lo puedo creer. Que sí, que sí, que sí. Esto es uno de ese 5% en donde no hay síndrome de secundario, pero podemos entender perfectamente que todo el resto de gente lo tenga. Guapo es. Aburrir. El problema es que llega Oguri-sun y ya se acabó. Uf, bueno, llegan sí. Las camisas de seda de Oguri-sun. Eso es un tema, gente, sí. No, eso es un pedazo de temazo increíble. Ese sastre, ese pobre sastre. Yo aquí voy a hacer un pequeño inciso porque hay un personaje que a mí particularmente me gustó, que es Irene. Ese es el nombre del personaje. Lo hace la actriz Nakamura Yuri.
que es japonesa, nacida en Corea. Entonces ya vemos aquí como que ese elemento internacional, esa unión a esas dos culturas lo estaban realmente metiendo bastante en el tema, ¿no? Nacida en Corea, creo que no. Su padre es japonés y su madre es coreana. Tiene doble nacionalidad y tiene 2 nombres, el japonés y el coreano. Creo que esta chica, sin ser principal y tener quizás un papel un poco secundario pero necesario para la trama de estos 3, hizo un papel que no es vistoso pero es muy interesante desde otro punto de vista, ¿no? De un poco menos obvio. Y creo que esta actriz en ese papel lo hizo bastante bien. Prestarle atención cuando lo veáis porque su personaje es interesante. Establece cierto equilibrio en toda la historia. Porque si hubieran dejado el trío quedaba un poco... Quedaba mesa sin pata completamente. Por eso digo, no es brillante, no es un personaje que está constantemente en el centro de la atención, pero su personaje lo veo necesario, lo veo muy interesante. Me hubiese gustado que lo desarrollasen un poquito más, pero lo veo necesario para las interacciones y para la historia. Y creo que vale la pena mencionarlo porque además ella lo hace muy bien, porque físicamente es una persona muy delgadita, muy normal, no está puesta para que te llame la atención. Es el catalizador que ayuda a que estos 2 empiecen a desarrollarse, a cambiar. Es un personaje interesante y creo que la actriz lo hace muy bien. Independientemente de que luego ella sea un desastre en sí misma y con su vida, que eso es otro tema. Ese es lo interesante del personaje. Ella para los demás abre caminos, pero ella es un desastre. Ese personaje se pudo haber ido desmadre. Sí. Y ella lo contiene. Sí. Y yo creo que ya hemos llegado al momento en que nos podemos meter al barro y empezar a hablar de las cositas que hacen de la izakaya. Y me estoy refiriendo a lo que es temática, simbología, porque no os penséis, Romantics Anonymous está cargadísimo de temas y cargadísimo de simbología. Ahí donde lo veis. Nos vamos a quedar cortas. Puede, porque también me harté de hacer anotaciones, cosas, comentarios, y ya veréis, porque es un poquito ida de la olla, como siempre, pero merece mucho la pena. Es nuestra ida de la olla particular. Por lo tanto, nos metemos en terreno spoilers. Vamos a darle. Temáticas. Uf, qué tela. Hay una temática que es básica, que a mí me pareció maravillosamente expresada y que pocas veces se ve en este tipo de dramas, que es los traumas y los síndromes postraumáticos en la sociedad actual asiática. Los personajes principales, cada uno con sus más y sus menos, presentan una serie de condiciones psicológicas que pueden hacerlos bastante aislados de la sociedad. El personaje maravilloso de Fujiwara Sosuke tiene una fobia a el contacto, puede ser una germofobia si lo quieres llamar así, pero tiene otra cosa, con base a un trauma. Lee Hana tiene un serio caso de escopofobia, que es una variante de la agorafobia. Takada Hiroshi tiene un problema de abandono. Nuestra fabulosa Irene tiene también el mismo problema de abandono, pero en otra vertiente, una un poco más complicada. Más bien tiene problemas con el compromiso. Y también con el abandono, porque lo de la madre fue bastante complicado, ¿eh? Ahí hay una mezcla. Luego vemos temas de celos, de problemas de inseguridades personales, de no ser suficientes, temas de cómo las sociedades crean y generan otro tipo de problemas como el mutismo selectivo. No hablo porque no quiero que hablen de mí. Entonces, es la primera vez que yo particularmente en un drama veo esto expuesto tan bien, con tanto respeto, pero tan real. Sí, se van al meollo. Normalmente o te lo ponen en plan muy comedia, que vale que sí, hay momentos así divertidos y graciosos y tal, él toca algo y no sé qué. Buenísimos. Pero sin embargo, la primera vez que vemos que a él se le dispara un ataque de estos, la cámara se va a las consecuencias físicas que él está teniendo a cuenta de esto. Normalmente no te filman esto así. Normalmente es una cosa que pretende ser graciosa, pretende parecer que no pasa nada, cuando en realidad sí que pasa. Y eso que pasa
nos lo sacan en las consecuencias físicas porque él tiene que abandonar la sala, tiene que marcharse y está ahí en el baño, lo está pasando mal. Un sistema nervioso sobresaturado que no puede mantenerse. Estamos viendo en pantalla algo que no se suele sacar en Asia, que es un ataque de ansiedad. Pero en toda regla y sin cortarse absolutamente en nada. Y con la chica hacen 3/4 de lo mismo. Normalmente a lo mejor te la pone que más nerviosa, menos nerviosa o lo que sea, pero aquí ella tiene una reacción física al 100% cada vez que se tiene que enfrentar a una situación de la que ella querría huir. Para que lo entendamos un poquito más, porque la escopofobia creo que no es tan conocido como por ejemplo la agorafobia. En este caso ella puede estar en ambientes grandes, o sea, en espacios abiertos. Lo que no soporta y le produce la reacción que está comentando Kitsune es que no puede enfrentar a la otra persona directamente a los ojos, ni sentir de que las personas la están viendo a ella. Con lo cual, imaginaros cómo vives en un mundo en donde todos nos vemos todo el tiempo, todos la cara. Es muy tremendo y me sorprendió para bien el que fueran a mostrar esto. Aquí no hay un superhéroe que supera su ansiedad porque la chica lo necesita. No, para nada. Ni hay una chica que supera sus problemas porque es la heroína y la buena y la que va a salvar el mundo. No, es real, es humano. Ya, bueno, y ahora que estás hablando de esto, hay mucho hincapié en hablar de esa vuelta al trato humano, a la cercanía, frente a todas estas grandes corporaciones que se están comiendo todos los pequeños negocios. No solamente en Tokio, no solamente en Japón, no solamente en toda Asia, yo creo que en todo el mundo. Eso es una cosa global. Yo viviera en Tokio, no me sacan de ahí. Pero no solamente por el chocolate que se veía maravillosamente. Es que la forma como te muestran ese espacio, los colores que utilizan, las luces, es amigable. Es esa sensación de querer llegar y sentarte y tomarte algo calentito y sentirte bien. Es ese tipo de sitios que tú dices, por favor que no lo cierren, por favor que no lo cierren, por favor que no lo cierren. Aún encima se crea como una especie de espacio mágico en ese interior. Sí. Es como si hubiera una puerta hacia otro lugar y es muy distinguible, principalmente en cómo iluminan ese interior, el ambientillo que hay dentro de la chocolatería y el ambientillo que hay fuera. Sí. Que ahora encima pues el sitio se llama Le Sauveur, que significa El Salvador. Ya, vamos, salvo unas luces de neón así apuntando, yo ya no sé qué más podían ponerle. También te enfrentan un poco el bottom line de las grandes corporaciones de a mí no me importa si esto funciona, a mí no me importa si hacen mejor el material que nosotros, yo lo que quiero son sus recetas y vamos a despezarlo y aquí primero paz y después gloria porque yo lo que quiero es ese sabor producido en masa. También es un poco ese alegato a volver al trabajo más artesanal de las cosas, ¿no? Porque al final, a medida que se van desarrollando los capítulos, se van desarrollando también los diferentes chocolates, pero para conseguir la excelencia que están buscando, siempre tiene que haber la intervención humana. El trabajo en equipo fundamental, claro, que aún encima se ve ya con ese final absoluto en el que se recoge un poco todo aquello que se sembró y reciben el apoyo de toda esa gente que han ayudado. Eso fue súper bonito. Y aún encima se van a una cosa que tampoco es muy habitual en Asia, porque es mostrar demasiado el interior del personaje. Y me refiero a la empatía. En esta serie hubo momentos muy bonitos con ese tema. Porque, por ejemplo, todo el mundo estábamos esperando que la chef de los chocolatiers dijera, oye, fíjate tú que yo soy una profesional de no sé cuantísimos años, ¿por qué me vienes tú aquí con alguien que no sabemos ni quién es ni qué? Y entonces estás imponiéndome que sea este el chocolate que mandemos a concurso en vez de lo que yo pueda hacer. Pues no. Ese fue uno de los major twists de toda la historia. Todos estábamos esperando ese momento de esta es la víbora, esta es la que le va a hacer la vida imposible, esta es la mala. Pues no. No solamente no es la mala, yo la quiero tener como mi jefa, mi hermana mayor y sí. Bueno, en realidad es todo el equipo. Sí. Volvemos a la misma, es que es ese trabajo del grupo y precisamente eso, la empatía, el ponerte en la posición del otro,
en ver cuáles son sus problemas, cuáles son sus dificultades para ayudarle. Eso normalmente no te lo sacan en Asia, porque fíjate tú, que es que tú tienes que ser el mejor de no sé qué, de no sé cuántas. Sí que hay algunas referencias a trabajo en equipo, pero siempre una cosa como en plan, es que somos todos así en grupo allá. Y esto no, desde la individualidad de cada uno de los personajes, porque no pierden su individualidad, ninguno de ellos, al final forman el grupo a través de la empatía. Es precioso. El momentazo ese que tienen con la del sitio, la destilería de sake, Sí, ese es muy bonito, sí. es maravilloso, porque ella está preocupada por el legado, lo otro, lo de más allá, es que resulta que tengo que continuar con lo que empezó mi madre, estas cosas, y sin embargo, ellos dos, a través de la empatía, logran conectar con ella, con sus problemas, y ella logra ver que no es solamente el legado de su madre, es qué puede hacer ella de nuevo. Y no solamente eso, también el de las hermanas. Qué llorada más grande. Sí, ese capítulo es de sacar los Kleenex, porque no tendrían por qué haber llegado a los extremos que llegan para conseguir ayudar a una mujer que quiere darle unos chocolates muy específicos a su hermana mayor. Es un capítulo muy basado en la humanidad y en el entendimiento de la posición del otro. Tú fíjate qué ironía esto. Dos personajes que se supone que son socialmente inadaptados, Ineptos. sin embargo, tienen más empatía y saben captar más lo que es el trabajo de grupo que otra gente que se supone que está socialmente aceptada. ¡Qué fuerte! Que ahí tenemos el pedazo de Zenón de la señora esta mayor ahí en el poblado, cuando habla de cuando me dio este hombre el trozo de chocolate, yo comprendí. Y me sentí orgullosa de mi trabajo. Sí, sí. Precioso. Porque al final es eso, es ayudarnos los unos a los otros a ser un poquito mejor. Y esta serie va de eso. Por cierto, que ahora estaba yo hablando del poblado y todas estas cosas. Por fin, un telefonillo hecho bien. Vamos a ver, explícalo. Porque nosotros lo entendemos, lo hemos padecido. Nuestros izakayers más leales saben de qué estamos hablando. Pero los nuevos izakayers a lo mejor no van a entender el telefonillo. Me estoy refiriendo al K-drama When the Phone Rings, que iba de, llamadas para aquí para allá y tenía un momentazo Reina Isabel II en medio de una zona de guerra. Madre del amor hermoso, por favor. Pero yo me como el momentazo Reina Isabel II versus el momentazo de la cama de 1800 hilos egipcios. Aquí al menos se lo tomaron en serio. A ver, es que la lógica es lo que es. La chica se va a un sitio, no es una zona de guerra, pero se supone que es una zona así en plan país del tercer mundo con problemas de violencia de bandas. Y además se va apropiadamente vestida. Sí. Otra cosa es mentalmente cómo lo llevaba, pero es otro tema. Ya, pero eso también es parte de su propio trabajo personal del personaje, de la vida y de la realidad versus lo que ella vivía. A ver, es fascinante que con el problema que tiene se plantea allí. Eso ya te está indicando que ha habido un crecimiento de ese personaje. Muchísimo. Pero evidentemente todo no está apañado ahí y la engañan. Y ves una situación de peligro del de verdad. Y que se soluciona con cierta lógica, no digo toda, porque esto es un dorama. Sigue siendo un drama, gente. Pero se resuelve de una manera que no te cortas las venas y, por supuestísimo, no tienen las sábanas de los 800.000 hilos egipcios ni cosa parecida. Y tienen, por fin, un diálogo. ¡Hablan! Es impresionante. Mis famosos 10 minutos. ¡Y se aclaran! No sé cuántos capítulos, gente. Pero al menos hablan y se aclaran. Y aún encima él intenta hablar en coreano. ¡Qué cosa más mona, por favor! A ti lo que te moló fue que intentara hablar en coreano por lo que dijo. Me fastidia. Hombre, ya. Que ya lo había intentado con la montaña, el lago y todo esto, pero es que todavía hacía falta más trabajo. Oguri, ahí había que... Pero bueno... Entre otras cosas, la izakaya se ha reencontrado con los viajes a tierras caribeñas, exóticas del trópico. Pero tratados un poquito más en serio. Vuelvo a lo mismo, es que es muy real. Enfrentado a esa realidad, aunque no peleado, está toda la simbología y las temáticas mitológicas que me han metido. Es una pasada, porque en realidad es un cuento de hadas moderno. Son dos personajes sometidos bajo un hechizo que solamente se puede romper si los dos se encuentran. Y el otro puntazo es que esto es
una versión moderna de Hades y Perséfone. Es por eso que vemos un montón de elementos que nos indican transición y cambio. Porque para que estos dos se encuentren, como ocurre con Hades y Perséfone, tiene que haber un cambio. Y ahí es donde vemos la simbología del puente, cómo pasó de una realidad a otra. En la mitología asiática, principalmente china, los muertos tienen que cruzar un puente antes de reencarnarse y beber una sopa que es la del olvido, no sé qué, no sé cuántas. Y después saltan y ya se reencarnan. Por lo tanto, hay una vía antes de llegar a la otra realidad. Aquí es 3/4 de lo mismo. Fijaos muchísimo porque Sosuke, nuestro Hades humano, intenta cruzar el puente hacia lo que sería el mundo de los vivos, pongámoslo así, en esa escena donde le lleva el paraguas en el principio de la serie. Pero todavía no puede y por lo tanto vuelve sobre sus pasos, huye. Y de una manera muy graciosa, gente. Otro momentazo Hades. La sombra proyectada que acaricia a la protagonista. Él es una sombra, es un ser de la oscuridad. Y ahora, para la gente del fondo, voy a aclarar esto. ¿Por qué Sosuke es Hades? Él se cree que trae la muerte. Todo a cuenta del hermano que tenía con cáncer y que él tocó y lo mató, por así decir. Para la gente que conozca el concepto japonés, él lo que sería es un shinigami, un mensajero de la muerte. Pero yo prefiero adaptarlo más a la idea occidental para que pilléis el puntillo que tiene todo esto. Con respecto a ella, es Perséfone porque es creadora de vida. Cuando la vemos con su madre pequeña, están en un campo de flores, están en un campo lleno de vegetación. Y luego la vemos en medio del campo de flores de lavanda. Mientras él se supone que cierra empresas, destruye cosas, mata gente, entre comillas, aunque no, pero bueno, él es lo que cree. Ella está todo el rato creando, produciendo nuevas cosas y aún encima dándolos a otra gente. Es muy interesante la escena en la que van con el coche a través de los cerezos estos en flor y visitan a la mujer esta de lo del sake, toman el vino que era de albaricoque y todas estas cosas, y entonces ambos hablan de que sabe a primavera. Y en ese momento empiezan a caer los pétalos. Eso es una referencia a Perséfone, está indicándolo, y aún encima él creo que le quita uno de los pétalos del pelo. De la cabello, sí. Pero hay otra indicación cuando estabas hablando de la madre. Para que no lo sepas, la madre de Perséfone era Demeter, la diosa de la abundancia y de las cosechas. Una de las cuestiones que se dice en la mitología es que le decía a Perséfone que tuviese mucho cuidado, que no dejase que nadie la viera, porque si no iban a querer utilizar su poder, básicamente. Una de las cosas que le dice la madre a esta niña es: no veas a nadie a los ojos, porque puedes encontrar a alguien malo. Y esa es una referencia clara a esa relación entre Demeter y Perséfone. A cuenta del guapo, Hiro es Apolo, el otro, llamémosle pretendiente entre comillas, de Perséfone. Que luego me lo derivan en otra historia mitológica, que es la de Apolo y Dafne, que esto fue la ninfa que huía de él y que al atraparla se convirtió en laurel. Que de ahí que Apolo siempre lleve una corona de laurel en la cabeza. Si nos fijamos, la psiquiatra e interés amoroso del tal Hiro está siempre huyendo. Lo vemos clarísimamente cuando están en el campo de flores de la lavanda. Les van a hacer una foto y ella huye. Por lo tanto, ¿qué vemos en esa fotografía? Él está mirando a la cámara y ella está literalmente corriendo hacia el fondo. Es buenísimo, o sea, véanlo, gente, porque lo lograron, pero... Que aún encima luego él la persigue. Sí. Estos dos, para cuando vuelven a reunirse durante la escena de la boda, fijaos muchísimo porque ella entra y su vestido es un estampado de ramas y flores. En clarísima referencia a Dafne y su transformación. Ahora sí que la ha atrapado. Yo no digo nada y lo digo todo. Y yo lo único que digo es que la escena es muy cookie. A mí me encantó. Eso también porque dices, ala, venga, ya, por fin, venga. Más referencias mitológicas las tenemos en la escena del onsen, de los baños termales, cuando están hablando a través del muro de bambú. Esto se relaciona con la historia de Píramo y Tisbe, que sale en las Metamorfosis de Ovidio. La historia habla de dos jóvenes de familias enfrentadas, cuyas casas son vecinas, y que descubren que en el muro que las separa hay una grieta. Y por allí charlan
y se terminan enamorando. Yo es que si no veis el paralelismo, de verdad, o sea, me bajo de la vida. Está allí, existe, es. Punto. Una referencia así muy, muy, muy en plan diagonal y mitológico es Kuma-san, el señor oso. ¿Casado con quién? Con la mujer coreana. Y esto enlaza con el mito fundacional de Corea. Y sí, Pilar, lo sé, era una osa que se casa con el dios, lo sé. Aceptemos barco, ¿ok? Además lo hace muy bien. O sea, ese personaje es genial. Me encanta. Mini homenaje con el oso por ahí. Que es que no me iban a sacar a la señora osa con esas pintas que me gasta este hombre oso. ¿Vale? No, por favor. Al contrario, ella es súper encantadora, la señora, ¿eh? Es adorable. Además, con un saber estar, una cosa, dices, pero ¿cómo esta señora se ha casado con este hombre? Es un oso, gente. O sea, literalmente es un oso. Aclaro, Kuma en japonés es oso. Y el señor es que no solamente el símbolo de la granja que tiene, sino es que es él en sí mismo es un oso. Y por último, quiero haceros un repasillo a algunos elementos 100% japoneses que sacan. Vale que esta serie no tiende a ser tan japonesa como otras, pero es inevitable, alguna cosa te tienen que sacar. Esto de que cada intro sea uno de los bombones, Eso es maravilloso. que es precioso, tiene mucho que ver con la obsesión. No son fans, son obsesivo-compulsivos de los rollos de los dulces en Japón. Cada vez que te sacan alguna cosita de estas nueva en alguna pastelería, en alguna bombonería, en Japón de estas así con fama, se montan unos follones de gente, unas colas, una cosa que es de no creer. Veíamos un poquito en lo que salía en Marry My Husband. Lo vemos muy claro aquí en la cajita esta de especialidades de la casa que venden. Sí, que me encanta porque además se llama Chocolates del Arco Iris. Qué bonito. Y además hace los colores y tal. Qué guay. Sí. Otra cosa que es muy japonesa, aunque no lo parezca, es el jazz. Obsesión absoluta por el jazz en Japón. Esto me encanta porque mucha gente no sabe que este género de música, aparte de ser muy, muy, muy famoso allí, es muy bueno. Que a mí no me sorprendió para nada que el Hiro-kun este tuviera un bar de jazz. Digo, es que, a ver, en Tokio o tienes un bar de jazz o tienes un bar de jazz. O sea, Haruki Murakami, súper fan del jazz. En la serie 3M de la HBO sale como hay un japonés que llega para grabar en cámara a uno que es saxofonista muy famoso para luego transcribir a la partitura lo que el tío está tocando, porque no sabe música. Fijaos el nivel de obsesión. Es que lo que mucha gente no sabe es que específicamente en Japón, ¿vale? Corea un poquito más está entrando ahora en la onda y hay grandes jazzistas en Corea, pero Japón tiene una historia muy larga de jazz. Es uno de los pocos países asiáticos en donde los grandes crooners de jazz como Nat King Cole han ido a tocar allí. Hay una versión muy querida y muy famosa en Japón de la canción Love, Love, de Nat King Cole, cantado en japonés. Y aquí que lo representen y lo representen también porque la música que me ponen es muy buena. Saben cómo mostrar ese ambiente del jazz. Yo no sé si el director o las escritoras, quién era el fanático, pero le hicieron un buen servicio de mostrar esa parte de la cultura japonesa que generalmente no vemos. Otro que también sale aparición estelar, Trukkun. Bueno, pero es que sin el Trukkun, ¿qué vamos a hacer? No tenemos un asiático sin Trukkun. Me gusta que le den esa pequeña vuelta de tuerca, que no era el que ella pensaba que era el otro tío. Eso está muy bien. Eso estuvo muy bien. El kendo. El kendo, por favor, el kendo. Oh, yo, el kendo. El kendo. Por lo pronto, muy buen iai es el grito este que hacen antes de dar el golpe. Muy buen iai el de ella, ¿eh? Yo es que, a ver, mi mejor amigo era kendoka. Y he estado en muchas coñas de kendo, he tenido que estar allí yo y me lo sé. Las escenas son bastante buenas. Lo que no entiendo es por qué ella entra en el tatami ya con la máscara puesta. Eso es un poquito mala educación. Normalmente hay todo un proceso en el que están sentados fuera del tatami, arrodillados, se ponen el tenugui en la cabeza para recogerse el pelo, porque se supone que eso ayuda a la concentración previa a entrar en el tatami. Hay que tener una preparación. El kendo no es yo llego con el sinai, que es la espada esta de bambú, y me pego de leches. No va de eso el kendo. Lo siento. Eso es lo espectacular, pero no. Yo supongo que tiene un poco que ver con su propia situación, ¿no? Y por eso es que entrena ella sola.
Sí, pero ahí ves cómo chirrían algunas cosas porque se han occidentalizado. Es probable. Ya te digo que te sientas y tienes todo ese proceso de vestirte para el tenugui, la máscara, los guantes. Y una vez que ya te has concentrado, que ya te has preparado, es cuando entras en el tatami y es cuando ya tienes las condiciones como para canalizar tu IAI y proceder a hacer el combate. Y aún encima luego lo vemos como después se sientan, se lo quitan, que tampoco es que un combate, otra vez, sea muy largo en Kendo. La idea es simplemente golpear en el punto determinado. Son muy breves. Entonces que luego me lo saquen, que se están quitando las cosas como deberían habérselas puesto, es un poco... Y además ella no se las quita, con lo cual queda de maleducada que te mueres. Pero bueno, ya os digo, es temazo de cambio un poco para adaptarse a los problemas que ella tiene y todas estas cosas. Para colmo, esto sí que es una cosa muy cultural. Se dice, se comenta entre las japonesas... Se habla. Es un rumor, no, yo lo he oído, en mis carnes yo estaba allí y lo he oído. Se supone que cuando se quitan la máscara después de haber estado practicando Kendo, es cuando más guapo está un tío. Sin palabras me quedo. Me fastidia que ella solamente vea al tal Hiro-kun quitándose el casco, porque evidentemente cuando hay la confusión esta de que Oguri está también haciendo el combate con ella, se quita el casco pero no está con ella, sale corriendo también y yo, ¡ah, tío, por favor! ¡Se lo ha perdido! Esto fue sufrido, gente. Esto fue muy sufrido. Otra cosa que también sacan los cerezos, obvio. ¿Qué no se ha dicho de los cerezos? Si no es Japón. Que tiene un puntazo muy bueno porque dice, parece que esté nevando. Y ya sabemos todo el mundo lo que pasa cuando resulta que es que está nevando y estás con la pareja. Bueno. Es la primera nevada de la temporada. Esto es una nevada simbólica, pero nevada. Otra cosa que sacan que me parece muy interesante y que la gente no va a pillar porque esto es que es muy japonés, es el tsugidama. La bolita esta que tienen colgada en el sitio este de la destilería de sake. Esto también se puede llamar sakawayashi. Y la bola se crea juntando ramitas con hojas de un tipo de ciprés japonés. Esto se cuelga en la puerta de las destilerías de sake de febrero a marzo para indicar que se está haciendo la nueva producción de ese licor. Y nada más colgarlo, esa bola es verde, pero luego se va poniendo marrón a medida que pasan los meses porque claro, es una cosa corta. Cuando todavía está verde es que el sake es natsu sake, que es el sake de verano. Y a medida que se va volviendo marrón, el licor es hiyaoroshi, sake de invierno, que es mucho más fuerte. Al tenerlo colgado afuera, la gente que va a entrar sabe exactamente qué tipo de licor se va a encontrar y lo fuerte que va a ser. Súper bonito esto. Súper bonito. De nuevo, la artesanía de lo manual. Muy bonito. Porque podrían poner afuera un cartel ahí bien grande diciendo tenemos sake de verano, tenemos sake de invierno, tenemos sake más fuerte, tenemos todo sake. Sake de verano, 6 botellas por... Ahí. Pues no, te ponen la bolita esta, que encima debe oler súper bien, y tú ya ves eso y ya sabes exactamente en qué momento esa destilería está realizando su sake y qué tipo es el que te vas a encontrar. Otro temazo es lo de mirar directamente a los ojos en Asia. Vale, que la chica tiene el problemón que tiene, pero es que no son los coreanos, desde luego los japoneses, olvídate que esto de estar mirando así a los ojos mientras estás hablando no es lo habitual. Por lo que yo sé, en Corea tampoco, al contrario, es bastante normal que bajes un poco la mirada. Es que se considera hasta de mala educación. Sí, efectivamente. Yo creo que ahí se han columpiado un poco en el sentido de que lo han intentado occidentalizar porque miran demasiado a los ojos en esta serie. Es demasiado directo. Un poco sí. Bueno, también tengamos en cuenta que es una serie, aunque sea japonesa, coreana, sigue siendo una producción de Netflix, Ya, con lo cual es que tiene que es tener eso. un aspecto internacional. Sí, porque una de las cosas que me chirrió un montón fue la escena en el cementerio esta cuando han enterrado ya al maestro chocolatero. Kenji-san. Porque es que es diametralmente opuesto a un cementerio en Japón. Y aún encima la me la sacan en alfabeto occidental. Kenji. Y yo, ¿qué? Volvemos a lo mismo. Es como si me pones los ritos japoneses, funerarios, no lo va a entender sino las personas que estén muy metidas en la cultura. No, déjate de rollos porque luego me sacan el funeral de la madre de ella y luego me sacan un cementerio japonés como il faut de los normalitos de los que tocan.
Ahí yo creo que es que tenemos que inventarnos drama, teníamos que hacer que la gente occidental pillara el punto, pero es que a mí aquello digo, pero ¿qué me estás contando? O sea, ¿dónde han enterrado a este hombre? ¿Qué es esto? ¿Qué país es este? Esto no es Japón. ¿Qué es esto? Y es que hay muchísimos elementos occidentales puestos ahí para que la gente de fuera de Asia se diera cuenta. Lo de Darth Vader es un ejemplo de libro. Ya, sí. Anda que no hay máscaras en Japón y en Corea como para utilizar que no sean la cosa hasta de Darth Vader. Bueno, pero tenían que hacer que la gente entendiera. Sí, para que la gente se esto, porque si me la sacaban con una máscara tradicional de teatro coreano no iban a saber qué era aquello, si me la sacaban con una máscara de teatro no, todo el mundo se iba a morir del miedo porque solamente conocen la Hania. Y así vamos, y así vamos. Hay que adaptarse. Sí, y bueno, y toda la cantidad de occidentales que te sacan de fondo, Ya. que es una pasada. Ya lo intentaron en Learning to Love. Hay un par de escenillas que te sacan occidentales interactuando con los personajes que ya dices, pero claro, es que también es Netflix. Y a mí me resulta muy curioso hacer una comparativa entre este dorama y el de Marry My Husband. Porque aquí hay casi como que una huida de las cosas más tradicionales japonesas. Porque si te las sacan son así puntuales. Y sin embargo, en Marry My Husband hay una intencionalidad estudiadísima para meter cuantos más elementos japoneses mejor. Es un contraste que yo lo tendría que estudiar un poquito más a fondo. ¿Qué es lo que ha pasado ahí? Supongo que con Marry My Husband iban más a audiencias asiáticas porque como había sido ya un K-drama, pues dicen, venga, esto lo adaptamos y ya está. Pero también tengamos en cuenta los tópicos que se discuten. No es lo mismo los tópicos que se discuten en esta serie que los tópicos que se discuten en Marry My Husband. Ni la forma como te lo tienen que presentar. Supongo que es un poquito más buenista esta. Sí. Pero bueno, valoración y fangirleo time. Mimi, cuéntame. Valoración de 10. Es una serie que no solamente por los temas que hablan, sino también por la estética, por la manera como te sientes mientras la estás viendo. Vale la pena muchísimo verla. Es bonita, no es sencilla, pero es agradable. Tiene unos escenarios y unas tomas espectaculares, de verdad. Director de fotografía, Chef Kiss. Y tratan temas de manera real y de manera que te puedes sentir identificado. Y yo agradecí mucho eso porque últimamente no me estoy conectando con las historias, así que me permite conectarme y realmente ver la evolución y estar allí con ellos y formar parte del sabor mientras están peleando con todas estas cosas. O sea que para mí es un 10 verla totalmente, verla con la mente abierta y el corazón claro de que vas a salir de allí por rejuvenecido. Yo un reconocimiento a esas camisas de seda a reventar. A esos apps de Oguri-sun que son un espectáculo. Con 43 años estaba buenísimo, ¿eh? Está tremendo. Un saludo a la aparición estelar del foco. El foco viajó para estar allí. El foco quiso estar allí y el del foco con él. Un muy sí a ese momentazo extra, pero por favor, ¿eso qué significa, Netflix? Acláranos. No vamos a entrar a ese momentazo, solo sepáis que es un momento de los que te paran de la silla, se te cae y de repente estás llamando a otro continente porque esto tiene que, o sea, por favor, ¿qué es esto? Yo le dije, cuando llegues al final, quédate hasta todo el final. Ah, sí, no, sí, siempre me quedo. Digo, no, pero hasta el final, del todo final, que te voy a oír gritar desde aquí. Bueno, ni 5 segundos tardó en llamarme. Ni 5. Pero es que fue, o sea, porque no me vio brincar. Los 5 segundos fue cuando estaba regresando del techo, cuando salta la escena, que yo estaba en la mar de relajada viéndola en mi sofá y de repente pegué un brinco, que en serio no me fui de boca de carambolas. Y yo podría haber escrito, pero no, esto es de llamar. Y yo le pregunté, ¿qué es esto que estoy viendo? Y ella lo que hacía era reírse de mí, gente. Ese es el momentazo, que no se va a hablar aquí. Dicen que es que va a haber continuación. Eso es lo que yo he escuchado por allí, que como ha funcionado también, pues pareciera como que quieren hacer uno de estos estilos de segunda parte, pero no es la misma historia, sino
hablemos de otras cosas, pero dentro del mismo formato. En fin, ya veremos. Yo muy sí todo, ya ves, el locurón que me he ido de la olla con Hades, Perséfone y todas estas cosas, la simbología y demás. Pero una de las cosas que más me gustan es que no están curados, entre comillas. No arreglan sus problemas, entre comillas. Simplemente son dos personas que han aprendido a manejarse con lo que sería su propia realidad y hacen lo que pueden con lo que tienen a mano. Por eso la escena esta de la boda es tan bonita, porque ambos han aprendido a quererse a sí mismos y entre sí. Esa escena es maravillosa, él está genial en esa escena, me encanta. Sí. Es precioso, es que han aceptado que no siempre van a ser perfectos y que no tienen que adaptarse a las convenciones que les dicta la sociedad. O sea, que no te quieres casar, pues no nos casamos, ¿qué más da? Yo te quiero, tú me quieres, ya está. ¿Por qué tenemos que estar arreglados? ¿Por qué tenemos que estar sanos? ¿Qué concepto es ese, por favor? Y aún encima ya para rematar todo este lío de Hades y Perséfone, el puntazo de la historia mitológica es que Hades rapta a Perséfone. ¿Qué es lo que ocurre en el final de Romantic Anonymous? Pues que Sosuke rapta a Hana. Se la lleva del sitio donde están celebrando la boda. ¿Y por dónde se alejan? Por un camino rodeado de árboles, en fin. ¿Para qué decir más? Simbolismo, gente. Simbolismo y mitología. Ahí lo tenéis. En resumen, un drama precioso que te deja con una muy agradable sensación ahí en el corazoncito. Igual que la sensación que os dejaría en ese corazoncito si visitáis nuestra página web izakayapodcast.com, donde vais a encontrar episodios hablando de simbología, de mitología, de corazoncitos, de cuquismo, de no cuquismo, de ANS por todas partes. El ANS vive. Todos ellos reuniditos ahí, ordenaditos, y además enlaces a nuestras redes sociales, al Discord, al YouTube, todo a un clic. Nuestra recomendación es siempre que os suscribáis, porque así os avisa y os tiene al tanto de las novedades que sacamos en la Izakaya. ¿Que ya lo estáis? Corazoncitos, pulgares hacia arriba, comentarios, ese apoyo. Para la gente que es en plan, no, mira, yo es que tengo esos serios problemas sociales, pero encima en redes. Tenemos un email, ¿verdad, Mimi? Sí, un email súper sencillo, laizakayapodcast@gmail.com. Más claro, imposible. Y sin mucho más que añadir, cuidaos mucho, gente. Bye, bye. Yane. Arigato. Hey. Arigato. Arigato gozaimasu. Arigato. Hey. Arigato. Arigato gozaimasu. Hey. 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 Hey.